Buenas tardes. Buenas tardes, Lice. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se ve la pantalla? Sí. Bien, vamos a empezar ya. doctora. Ya, vamos a empezar. Básicamente es en cuanto a todo lo que ustedes han estado viendo y lo que hemos visto también antes de este receso que hemos tenido, en el que estamos. Vamos a hacer una presentación de eso, sobre lo que han trabajado y adelantarles primero que el primer parcial va a ser el 24 de abril. Si lo van anotando eso, por favor. El primer parcial entonces va a ser el 4 de abril. Ya no se ha vuelto a modificar la fecha que les di anteriormente y esa es la que nos han indicado ahora. Vamos a dar tanto teoría como práctica, ¿no? Las dos, de lo que ya se había avanzado y todo lo que ustedes ya tenían entendido, conocían, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre el Perdón. examen? ¿Qué fecha dijo? 24 de abril. Ah, ya, gracias. ¿Alguna duda que tengan? Aparte, Ingeniera, buenas tardes. Y con respecto a la hora, ¿cómo? ¿Cómo Yo les voy a nos va a avisar? comunicar la hora y el tiempo que van a tener porque lo vamos a dar por la plataforma. Entonces va a haber un tiempo en el que se va a poner el examen y ustedes, y obviamente va a ser en el horario de las clases, ¿no? Que es de 3:30 a 6:30. En ese horario voy a colocar solamente, supongo que dependiendo del examen, máximo 45 minutos para teoría y 45 minutos para práctica, como normalmente se hace. Entonces, en la plataforma se va a abrir el examen y se va a cerrar en ese tiempo, que obviamente yo les voy a avisar cuando esté en la plataforma para que lo hagan, pero va a ser en el horario de clases, ¿ya? Está bien, ingeniera, gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más sobre el examen? Sí, doctora, todavía no puedo ingresar a esa materia.
¿A cuál? ¿A nutrición? Sí, a nutrición me sale otra cosa. Me ha dicho que ya alcanzo el número de usuarios y no puedo ingresar. Voy a revisar. Tal vez hay alguien que está 2 veces inscrito nuevamente, entonces voy a revisar eso, María, y te aviso para que puedas hacer la matriculación sin problema. Ya, gracias. De nada. ¿Algo más? ¿Sobre el examen? ¿Nada? Buenas tardes, Inge. Una consultita. Sí, El examen, ¿para qué fecha está programado? 24 de abril. 24. Sí, les voy a colocar de nuevo ya sea en el WhatsApp o en la plataforma, ¿ya? 24 de abril. Ya, gracias, Inge. De nada. Bien, entonces empezaremos porque solamente tenemos un tiempo pequeño. Si es que es necesario, voy a volverles a mandar una invitación porque en esta presentación o en esta clase tenemos que ver la teoría que ustedes han trabajado y vamos a entrar a la nueva práctica y tengo que explicarles algunos cálculos que ahora van a empezar a hacer. Vamos a irnos a introducir, vamos a ir introduciéndonos para empezar a utilizar fórmulas, ¿no? Y es importante eso. Para empezar, por favor, pedirles que coloquen sus micrófonos en mute para que puedan escuchar, ¿no? Porque a veces hay interferencia del lugar donde están y es difícil de escuchar y así se entienda todo lo que se va a hablar. De acuerdo a lo que vaya hablando, como les había anunciado, les voy a ir haciendo preguntas de lo que ustedes ya saben, justamente para hacer la evaluación de lo que ustedes están trabajando, ¿ya? Entonces, esa evaluación es de sobre 15 puntos que pueden estar bien relacionadas con la pregunta que estoy realizando o pueden hacer el aporte que ustedes vean necesario o quieran realizar finalmente, ¿ya? Así que eso entonces para empezar. Bien, entonces en cuanto a lo que es la digestión, habíamos visto estos 2 tipos de digestiones, ya las habíamos diferenciado también, que es la digestión mecánica y la digestión química. Como tienen ahí, la digestión mecánica consiste en fragmentar, triturar y macerar el alimento, y la química, la descomposición de moléculas por presencia de enzimas, ¿no? Principalmente. Bien. Después están los componentes, ¿no? O lo que es la composición del tubo digestivo, que hemos visto varias veces que está conformado, ¿no? Que ya lo hemos visto y sabemos que las partes que lo conforman son la boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, el ano, y es un conjunto un conjunto de las glándulas anexas o digestivas. En cuanto a las glándulas, por favor, es importante que se tenga que empezar a hacer una diferencia de cada una de ellas y cómo estas van participando en el proceso digestivo, que es lo que ustedes han estado trabajando, ¿no? Y luego viene lo que es, después de este proceso digestivo, la absorción y la egestión, ¿no? En el caso de la absorción, hemos dicho que se obtiene el nutriente una vez que ha pasado el alimento a ser digerido, va a obtenerse su molécula más simple que va a ser el nutriente y va a pasar a la sangre. Y la egestión es la eliminación de las sustancias del desecho, ¿sí? Entonces, todas estas partes que van conformando el aparato digestivo van a ir cumpliendo diferentes funciones. Hemos diferenciado algunas ya anteriormente, ¿sí? Luego está, esto en cuanto a lo que es la boca, habíamos descrito que se da en relación a esto una digestión mecánica y química. Hemos dicho que la digestión mecánica básicamente se va a dar por los dientes, ¿no? Que son los que van a triturar los alimentos. Las glándulas salivares son las que van a producir, en este caso, la digestión química. La saliva va a humedecer, obviamente, el alimento y va a permitir que se degluta, ¿no?
Luego está lo que viene a ser, un ratito por favor. Bueno, un ejemplo de lo que ustedes también ya conocen en cuanto a cómo sucede la participación de las enzimas en la boca. Sabemos también que a medida que va sucediendo este proceso digestivo, va existiendo una modificación del alimento y a este se le designa o se le dan diferentes nombres. Entonces, esto cuando es a nivel de la boca, del estómago y en el intestino delgado, que son los tres lugares donde va a existir una transformación importante. Cuando hablamos entonces en cuanto a estas tres partes, boca, estómago e intestino delgado, entonces, ¿qué nombre recibe el alimento a medida que va sucediendo esta transformación? Las preguntas las voy a realizar de acuerdo a los nombres que yo tengo de las personas que están participando. Entonces, en ese momento pueden activar su micrófono para responder, ¿ya? Caso contrario, si quieren dar alguna otra respuesta o aportar con algo, obviamente lo activan y me dicen. Bien, entonces, nuevamente, en el caso de lo que es el nombre que se le da al alimento cuando va sucediendo esa transformación. A ver, Evelyn Camacho, ¿cuáles son los nombres que se le da al alimento cuando están en la boca, estómago e intestino delgado? Evelyn Camacho. A partir de esto se va haciendo las diferentes evaluaciones, ¿no? Bien, entonces nos responde Belín Ludmila. Buenas tardes, Ingrid. Yo creo que el nombre del que se recibe es el bolo alimenticio. ¿Solo? A ver, escuchen la pregunta. El alimento recibe diferentes nombres a medida que va sucediendo la transformación dentro del proceso digestivo y es en la boca, estómago y intestino delgado. A ver, Katy Cruz. Bueno, en la parte del estómago, de la boca, perdón, va a recibir el alimento va a ser denominado como bolo alimenticio. En el estómago se va a denominar el quimo. Y a nivel del intestino delgado, exactamente en el duodeno, va a recibir el nombre de algo así. Kilo, sí. Sí, eso. Entonces, en relación a eso, se va designando estos nombres y son importantes también porque van a cumplir diferentes transformaciones químicas en su proceso, ¿no? Entonces, a nivel de la boca, cuando se da lugar a la masticación, es el bolo alimenticio que hemos nombrado. Sabemos que en cada una de las partes del intestino, del aparato digestivo, van a haber esos movimientos peristálticos dirigidos como una digestión mecánica, que también ya lo hemos nombrado. Entonces, en el estómago se va a llamar quimo, ¿no? Que ya vendría a ser una mezcla un poco más espesa y ácida, que se le denomina de esta forma. Hay partes importantes que están dentro del estómago, que son las cardias y la salida del píloro, que eso ayuda mucho a que exista una fluidez o básicamente el traslado de lo que es el quimo hacia el intestino delgado, y esto se va haciendo durante varias horas, ¿no? Dependiendo del alimento, el proceso digestivo al que sea dado en relación a la persona, ¿no? Porque todos vamos a tener un proceso digestivo seguramente diferente. El quimo es ácido porque está presente el ácido clorhídrico, que es el que va a permitir activar las diferentes enzimas que se encuentran dentro del jugo gástrico y va a dar inicio a su etapa digestiva bajo esas características, ¿no? Un ejemplo de estas que han visto ustedes es la pepsina, que es una de las principales enzimas que se encuentran en el jugo gástrico y van a dar lugar a esa degradación. Y en el intestino delgado, entonces, el nombre que bien ha dicho
Katy, es el kilo, ¿no? Que ya viene a ser una sustancia más, un poco más líquida y las características de este ya van a ir cambiando en el transcurso del proceso al que va a ser dirigido. Básicamente en el intestino delgado se van a liberar 3 jugos que son los que van a participar en esta etapa digestiva, que es el bilis, la bilis, perdón, jugo pancreático y el jugo intestinal. Ahora es importante diferenciar cada uno de ellos y saber la función que va a cumplir principalmente en cuanto a la presencia de enzimas, porque ya vamos a ir viendo, dependiendo de qué nutriente se va a pasar por el proceso digestivo y por lo tanto tenemos que tener bien identificadas las enzimas que van a ir participando y transformando el alimento. Y bueno, estas características que también ya las había nombrado, de todas formas esta presentación la voy a subir a la plataforma para que ustedes la vuelvan a ver. Es más que todo para que ustedes lo vayan revisando dentro de todo lo que se ha dicho. Lo que sí voy a hacer más énfasis es en cuanto a la parte de lo que vendría a ser la absorción, donde es el paso de los nutrientes del intestino delgado a la circulación sanguínea. Sabemos que las vellosidades son las que van a dar lugar a que suceda el transporte básicamente de estas sustancias que estamos obteniendo en el proceso digestivo y vayan a entrar a lo que es el torrente sanguíneo. Algo también que es importante que vamos a hablar es los reguladores hormonales que han ido que se van presentando de acuerdo al jugo digestivo y va a ir dando lugar a las diferentes funciones, ¿no? Pero el objetivo final de todo este proceso digestivo es que los nutrientes puedan pasar a la sangre y finalmente a las células para que puedan cumplir las diferentes funciones, ¿no? Dependiendo del nutriente. Eso lo vamos a desarrollar, qué es lo que pasa cuando estos nutrientes son aminoácidos o cuando es glucosa o cuando son ácidos grasos esenciales. Cuando entran al sistema metabólico, entonces van a ir cumpliendo diferentes tipos de funciones y esas son las que posteriormente las vamos a ir describiendo, ¿no? Que vienen a ser importantes porque de acuerdo a eso se va haciendo en relación a un equilibrio de lo que es una alimentación y de las necesidades nutricionales que cada uno de nosotros tenemos para poder beneficiarnos con cada uno de estos nutrientes, ¿sí? En el caso del intestino grueso hemos hablado de una función bastante importante que es una producción de vitaminas, que eso es importante que no se olviden, a pesar de que no exista un proceso digestivo específicamente, sí hay esta síntesis de vitaminas y obviamente tiene el objetivo de eliminar todo lo que no ha sido digerido o no ha sido aprovechado por el organismo, ¿no? Sabemos que eso se va a expulsar y son convertidos a heces y van a ser eliminados posteriormente. Bien, entonces las etapas que hemos nombrado son la ingestión, ¿no? Que tiene que ver con el ingreso del alimento al aparato digestivo, la digestión y la absorción. En cuanto a lo que es la gestión, que sabemos que es la eliminación de los desechos básicamente que no han sido aprovechados por nuestro organismo. ¿Sí? Entonces nos acordaremos de estos procesos y que estén bien claros que cada uno de ellos cumplen con diferentes tipos de función, la ingestión, digestión, absorción y egestión. Hasta aquí alguna pregunta que tengan. Bien, entonces vamos a hablar en la parte de lo que es la digestión y absorción. Más que todo cuando hablamos de la digestión sobre los jugos digestivos, que quiero que estén bien diferenciados. Y para eso voy a mostrarles
En este cuadrito básicamente está la distribución o la forma en cómo se tiene que ir dividiendo los diferentes jugos intestinales, bueno, los jugos intestinales, ¿no? Los jugos digestivos, perdón, los jugos digestivos. Ustedes ya han ido haciendo este trabajo también y es importante que cuando hablamos de cada uno de ellos exista una importante diferencia, como ya les había nombrado. Entonces, por favor, cuando hablamos de estos diferentes tipos de jugos, ¿a qué se refiere con el jugo gástrico? Específicamente. A ver, Alison, ¿qué dices tú? Perdón, licenciada, buenas tardes. ¿Puede repetirme la pregunta? Jugo gástrico, que me expliques a qué se refiere cuando hablamos del jugo gástrico, por qué está compuesto, qué es lo que sucede, etcétera. Mm, eh, el jugo gástrico es la secreción líquida em, y está. A ver, ¿alguien que quiera responder? Yo, doctora, ¿puedo responder? A ver, Nilda. Bueno, los jugos gástricos, Inge, bueno, en el estómago tenemos la mucosa gástrica, que es la que va a segregar el jugo gástrico que contiene el ácido clorhídrico y enzimas, por ejemplo, la pepsina, que eso nos va a ayudar a la digestión. El jugo gástrico prácticamente está contenido por el ácido y la enzima. A ver, entonces, cuando hablamos en cuanto a lo que es el jugo gástrico, ¿no? Esta es una composición. ¿Se ve la imagen antes de seguir? Sí, doctora. Bien, entonces, cuando hablamos en cuanto a, está bien lo que ha dicho Nilda, tenemos en este caso, bueno, el jugo gástrico va a estar compuesto por agua, ácido clorhídrico, el pepsinógeno, renina y la lipasa gástrica. Esto ustedes han hecho un cuadro también sobre la composición, ¿no? Que había de las enzimas en cada uno de las partes que van a conformar esta etapa digestiva, ¿no? Y sabemos que el ácido clorhídrico es el que tiene una función importante en cuanto a la activación de las enzimas, básicamente de origen proteico, que van a ser las que van a actuar con respecto a ese tipo de nutriente, ¿sí? Ahora, cuando hablamos en cuanto a lo que es el jugo intestinal, lo mismo. A ver, Camilva, ¿qué puedes decir sobre eso? Dice, buenas tardes, dice, Buenas las tardes. las enzimas que participan serían la peptidasa, sacarasa, la maltasa y la lactasa. Sus funciones serían de la maltosa en la glucosa, la lactosa, la glucosa y la galactosa. Eso es lo que he leído, estaba en el cuadrito que ha mandado. Sí, a ver. Más fuerte, por favor, Hermilda. Hermilda, ¿no? Sí, Sí, claro. es la secreción de glándulas intestinales, totalmente de las duodenales, que sirven para, que intervienen en la actividad de la digestión del quimo. Eso sería lo que sería el jugo intestinal. A ver, un poquito más fuerte, Hermilda, por favor, no se te escucha bien. ¿No?
Bien. Ingeniera, ¿puedo responder yo? Sí, sí. Ya, entonces, el jugo intestinal, en este caso, estaba conformado por agua, el mucus y algunas enzimas, como son la maltasa, sacarasa y la lactasa, y también peptidasas, que estas van a actuar sobre los nutrientes que van presentes en el quimo, o sea, en el estómago, en este caso. Exacto, las que van a pasar del quimo al intestino delgado, ¿no? Donde se va a dar la presencia de este jugo intestinal. Entonces, claro está que para cada uno de estos existen diferentes grupos de enzimas, dependiendo del nutriente. Maltasa, sacarasa y lactasa, sabemos que para los carbohidratos, ¿no es cierto? Las peptidasas para lo que son las proteínas y así en el caso de las nucleosidasas que actúan en los ácidos nucleicos, que van a dar lugar a la digestión dependiendo del tipo de nutriente. Bien. Luego está lo que vendría a ser el jugo pancreático. A ver, ¿quién puede hablar sobre el jugo pancreático? Yo lo hice, Caterina. Ya, dime, Katy Gutiérrez. Ya, bueno, el intestino, el jugo, el intestino delgado va a necesitar, ¿no? De 2 órganos para llevar su función. Entonces, ahí estaría el páncreas y ahí se va a hacer el proceso del jugo digestivo que tenemos. Ay, a ver, A ya, ver. este jugo tiene igual Ya. enzimas, el jugo pancreático, Ujú. como la amilasa, la peptidasa, también podemos ver a la quimotripsina, que igual nos va a ayudar para que el quimo se convierta en kilo, ¿no? Como nos explicaron nuestras compañeras. Ujú. Y nos sirve más que todo en la descomposición de los carbohidratos, de las grasas y de las proteínas de los alimentos. Muy bien. Entonces, cuando hablamos con respecto a la acción del jugo pancreático, es el páncreas, sabemos que va a ser la glándula que va a producir este jugo. En este caso es denominado como el más abundante en cuanto a lo que son las enzimas digestivas. Ahora, dentro de una composición de agua, bicarbonato de sodio, que es importante para neutralizar la acidez del quimo. Recordarles, por ejemplo, que cuando hicimos las enzimas de cada uno de los nutrientes, tanto de proteínas, carbohidratos y lípidos, recuerden que en el caso de los carbohidratos no había una digestión, ¿no es cierto? Donde participaba una enzima específica. Y esto se debía a la acidez que se encontraba en el estómago por presencia del ácido clorhídrico, y eso daba lugar a que exista una inhibición. Entonces, sí había una digestión química como les había explicado en ese entonces, pero cuando hablamos, cuando en el momento que el quimo entra al intestino delgado, es esta parte del jugo pancreático que es demasiado básica, que contiene el bicarbonato de sodio, que va a hacer que se neutralice esta acidez y obviamente puedan activarse las enzimas y dar lugar a continuar con el proceso o la etapa digestiva, ¿no? Entonces, las enzimas entre las que podemos nombrar y las que ha nombrado Katy también son la tripsina, la quimiotripsina, amilasa pancreática, la lipasa pancreática, la ribonucleasa, la desoxirribonucleasa, que van a participar entonces dentro de lo que es el jugo pancreático, ¿sí? Bien, entonces entrando complementando más que todo lo que estamos viendo en cuanto a esto, es lo que les había mostrado al principio, ¿no? Aquí está todo lo que hemos nombrado. En el caso de la saliva, las enzimas que se encuentran, en el caso del jugo gástrico, el jugo pancreático, el jugo intestinal y la función que van a ir cumpliendo cada uno de ellos para producir la transformación y el nombre que se le está dando a esta transformación, que es el bolo alimenticio, quimo y el kilo. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí?
No hay preguntas entonces. Bien, hay una parte en la que ustedes están trabajando que es los reguladores hormonales. A ver, ¿quién me puede hablar sobre los reguladores hormonales? Justamente de lo que es esta presencia de enzimas en el aparato digestivo. Dice Camilva, las principales hormonas son la gastrina, la secretina y la colesterolina. Algo así era. A ver, Jessica. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Bueno, las principales hormonas que regulan en este caso la digestión es la gastrina, la secretina y la colecistocistina. En este caso, la gastrina lo que va a hacer es que el estómago produzca lo que es el ácido clorhídrico, que en este caso va a ayudar a lo que es la digestión de los alimentos. Y la secretina, más que todo, va a hacer que el páncreas segregue lo que es este jugo digestivo, que como usted dijo, tiene lo que es el carbonato de sodio, que va a hacer que neutralice lo que es esa acidez del estómago, en este caso del quimo. Y la tercera, que la colecistocinina, va a hacer que el páncreas produzca lo que es el jugo pancreático. Y va a hacer también que la vesícula biliar vacíe su contenido, es decir, la bilis, ¿no? También hay otras hormonas que tiene, que es la grelina y también el péptido Y. La grelina lo que va a hacer es que va a hacer que se encuentra o se produce más que todo en el estómago y en el intestino, y más que todo estimula lo que es el apetito. Caso contrario lo hace el péptido Y, que inhibe lo que es el apetito. Eso sería. Exacto. Es así, esas son básicamente las hormonas principales que van a participar, ¿no? Y cada una de ellas va a ir dando lugar a que se produzcan la secreción de las enzimas que se han nombrado. Entonces no nos olvidaremos de esas, ¿no? Es la gastrina, secretina, colecistocinina, grelina y péptido. Que esas enzimas están, si no me equivoco, en el texto también explicadas. Jessica las ha explicado muy bien cada una de ellas en relación a la función que cumplen. Voy a tratar de mostrarles, lo que pasa es que no está cargando y no puedo mostrarles, pero son básicamente esas enzimas y las funciones que hemos dicho que van a ir cumpliendo. En el caso de la grelina y el péptido, remarcar que sí lo ha nombrado Jessica, que son hormonas que van a regular el apetito, ¿sí? Esas son la grelina y el péptido. En el caso de la grelina es la que se produce en el estómago y en el intestino delgado, van a dar lugar entonces a estimular lo que vendría a ser el apetito. Y en el caso del péptido, que se produce en el tracto digestivo, es el que va a dar lugar a la inhibición del apetito. Eso es importante porque a veces cuando comemos demasiado rápido, no damos lugar a que se presente esta hormona, que es en este caso el péptido, para poder generar la inhibición de la grelina e inhibirlo, ¿no? Es por eso que a veces comemos más de lo que necesitamos y llegamos a estar demasiado llenos y esa nunca es la intención. Entonces eso pasa cuando comemos demasiado rápido, ¿no? Si le damos un tiempo, masticamos y disfrutamos nuestra comida, entonces ambas hormonas se van a presentar de acuerdo a lo que les estoy explicando. ¿Alguna pregunta que tengan? Bien, entonces vuelvo a preguntar para ver si están todos aquí presentes en cuanto a la función o cuáles son las hormonas, primero que controlan la digestión. A ver, Eldi, ¿cuáles son las hormonas que controlan la digestión? Ya, las hormonas que controlan la digestión serían en el jugo gástrico, el jugo pancreático y los jugos del intestino. No. Las hormonas. A ver, Mariela Heredia, ¿cuáles son las hormonas?
Doctora, lo que estábamos hablando era de las 3 hormonas que son la gastrina, secretina y la colecistocinina, pero las que están, lo que es inhibe de apetito sería la grelina y el péptido. Exacto, ¿no? Diferenciarlas esos dos grupos en este caso porque van a cumplir sus diferentes funciones. Bien, ¿alguna pregunta que tenga hasta ahora? Tenemos unos 3 minutitos más. Es muy posible que tenga que mandarles nuevamente una invitación para que veamos la parte de lo que es la práctica. ¿Alguna pregunta? No. No. Bien, vamos a entrar a la parte de la práctica. En el caso de esta práctica, bueno, si se corta, como les digo, esperan un ratito para que les mande la invitación y se vuelvan a conectar, ¿ya? En lo que voy explicando puede ser que suceda eso. Esta es la práctica que vamos a... ¿Se ve en la pantalla lo que les estoy mostrando? Es la guía. Doctora. ¿Sí se está viendo? No. No, licenciación. No se logra ver. No se ve. A ver. ¿Ahora? No, tampoco. Ay, qué bacana ya ahora, porque no se está viendo. ¿Ahora tampoco? No. No entiendo por qué. ¿Por qué no se está viendo? Bien, entonces en menos de un minuto ya esto se va a cortar. Qué raro. Es como que, a ver, vamos a intentar. Necesito para esta parte que tengan su texto de prácticas, por favor. Vamos a ver, como les decía, en la siguiente práctica, que es evaluación nutricional. Es la práctica que sigue a lo que han estado haciendo sobre las guías. ¿Lo tienen todos eso? Sí, sí. En esa práctica, hasta que trate de encontrar, o mejor dicho, compartir con ustedes, porque no sé por qué no quiere compartir, necesito que vean las diferentes fórmulas que vamos a utilizar. En el siguiente enlace les voy a explicar. Es básicamente el cálculo del metabolismo basal que lo vamos a realizar. Este cálculo tiene que ver con diferentes fórmulas.